Dios bendiga a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos y a todos los que se conectan para ver este video. De nuevo su pastor Joel Jara con ustedes llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la humillación y la exaltación. ¿Y quién fue el primer humillado, ¿cierto?, al máximo y exaltado? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que de Él vamos a hablar en esta oportunidad. Bien, entonces vamos rápidamente a la palabra de Dios que está allí en Filipenses, ¿cierto? Y vamos a leer el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia dándole gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por esta tu palabra, y permite, Señor, a tu siervo en esta hora poder exhortarla, Señor, a todos los que van a ver y escuchar este mensaje. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermosa palabra, como siempre digo, ¿verdad? Y estamos hablando entonces de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes yo de ir al mensaje, un breve paréntesis para saludar a las mamás, a todas las madres que van a ver y escuchar este video. Vayan mis más cordiales bendiciones, un abrazo a la distancia para cada una, y que realmente tengan un día especial con sus hijos y con quienes estén allí, ¿cierto? Pero siéntanse tan bendecidas porque ustedes son dadoras de la vida. Dios les dio ese don tan precioso, ¿cierto? De dar a luz a hijos e hijas. Así que vayan para ustedes entonces mi saludo especial en este día, ¿cierto? La verdad se ha vuelto también un día comercial, pero sí es tremendamente válido e importante ser reconocidas por esa labor tan preciosa que realizan. Así que un saludo especial para ustedes. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Jesucristo, como nosotros conocemos, es quien, ¿cierto? Sufrió la humillación más grande, porque fue, ¿cierto? Como todos conocemos ya por la historia, hasta por las películas, que fue, ¿cierto? Humillado hasta lo extremo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, el libertador de toda la humanidad, tuvo que pasar por una muerte que era deshonrosa. Esa muerte estaba dictada por los romanos para las personas más malas, para los delincuentes, para los máximos de los personas, ¿cierto? Los crímenes más horribles eran considerados para ser allí crucificados. Los guerreros, que por alguna razón cometían un error, la muerte honrosa para ellos era ser muertos por una lanza o por una espada, pero morir crucificado era
prácticamente para los más malos de las personas. Se habla de los delincuentes, de todas aquellas personas, ¿cierto?, que hacían tanto daño a la sociedad en aquel tiempo también. Entonces esa era la muerte, muerte deshonrosa. Y nuestro Salvador pasó por esa muerte deshonrosa. Amén. Entonces Él fue humillado al máximo, pasó por todo eso que todos conocemos, murió en la cruz, pero, ¿cierto? La finalidad de esa muerte era para ser, ¿cierto?, el Salvador, cumplir la misión de nuestro Dios Padre, para que todo el que creyera, ¿cierto?, y lo recibiera como Señor y Salvador, realmente fuera merecedor de la vida eterna. A eso vino Él, a dar su vida, ¿cierto?, para venir en rescate de toda la humanidad. Y todos conocemos el pasaje, ¿cierto?, que se predica y que se habla, Juan 3:16. Porque de tal manera Jesucristo vino al mundo, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir. ¿Bien? Entonces, esa es la base y como punto número uno. Entonces, Jesús cumplió la misión del Padre. Jesús obedeció al Padre en todo. Obediencia total, obediencia absoluta, se humilló, se despojó de su poder. Imagínense, se despojó del poder que él tenía como hijo de Dios. Porque no podemos olvidar que él tenía, y yo lo repetí antes, las dos naturalezas, ¿cierto? Humana, como hombre de carne y hueso como nosotros, el sentir, el frío, ¿cierto? El calor, hambre, ¿cierto? Sueño, todo aquello, él lo sentía realmente en ese cuerpo de hombre. Pero también estaba la otra parte, ¿cierto? La otra naturaleza que era enteramente de un Dios, como su padre. Entonces, él también era Dios. ¿Se imagina? Pero se despojó de ese poder, de ese de esa divinidad, ¿verdad? Se despojó de eso y quedó solamente en esa condición de hombre para poder rescatarnos, redimir, recomprar, si lo podemos decir, entregando su sangre allí y morir como un pecador para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos, ¿cierto? E ir a la vida eterna con Él. Entonces, eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Se humilló. La humillación más grande para Él fue llegar a esa condición y morir en esa condición. Bien, entonces eso, como nosotros lo tenemos que tener súper claro como cristianos y para todos los que están escuchando, ¿cierto? Y conocen poco el Evangelio, esa es la misión de Jesucristo. El venir aquí a la tierra tenía esa misión, ese era el objetivo, ¿cierto? Morir en la condición más horrible aquí en la tierra, pero para rescatarnos, ¿cierto?, para darnos la oportunidad y la esperanza cierta de la vida eterna. Bien, ya no había que hacer más sacrificio. Él se presentó como el único sacrificio sin mancha, ¿cierto?, santo. Por eso se le llama, ¿cierto?, el Cordero que da vida. Él vino entonces a cumplir esa misión. Eso es como base, como punto uno, nosotros lo tenemos que tener súper claro y a la hora, ¿cierto?, de llevar el mensaje a otro, esa es la forma de declararlo, esa es la forma de decir, nosotros no podemos olvidarnos de esa condición, ¿cierto?, en que nuestro Señor Jesucristo viene a rescatarnos, viene a libertarnos, y a darnos la libertad, nos viene a liberar del pecado. ¿Qué tenemos que hacer para eso, cierto? ¿Ya? Y este en el segundo punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Es creer en esa obra redentora. Lo hemos repetido, pero yo lo quiero volver a repetir. Debemos creer en esa obra redentora, en esa muerte santa que Jesucristo derrama su sangre allí, ¿cierto? Para darnos vida. Entonces nosotros,
haciendo esto de creer, por eso mencionamos los 4 pasos, creer en ese sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de todas las cosas que hacemos mal aquí en la tierra, ¿verdad? Pero principalmente arrepentirnos de vivir sin Cristo, sin haberlo considerado a Él, ¿ya? Esa es la parte más importante del arrepentimiento. Y en tercer lugar, confesar, ¿cierto?, mis faltas, mis fallas, es pedir perdón, es decirle, Señor, perdona la forma en que he vivido, todo lo que he hecho mal. Entonces nosotros allí estamos llegando, ¿cierto?, en esa confesión de fe, declarar todo aquello y luego pedir, ¿cierto?, que Él nos reciba como hijo, nos dé esa adopción de hijo. Y al darnos la adopción de hijos, ¿cierto?, le pedimos también en ese momento ser inscritos en el libro de la vida, porque hay un libro de la vida, que será, ¿cierto?, la computadora con el máximo de tecnología, ¿cierto?, que ni conocemos acá, pero allí estará todo registrado de cada uno de nosotros. Bien, entonces, nosotros, dando esos pasos, nosotros, ya lo hemos dicho antes, somos adoptados como hijos o hijas de Dios. Ahora, importante, debemos estar conscientes, ¿cierto?, que siendo hijos, habiendo dado estos pasos, mire, habiendo dado estos pasos de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, pasamos, ¿cierto?, a ser adoptados como hijos de Dios, por lo tanto tenemos asegurada la salvación. Iremos, ¿cierto?, entonces a los cielos, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nosotros nos vamos al cielo, pero nos vamos a enfrentar a un tribunal, y aquello se llama el tribunal de Cristo, que también hemos hablado antes. Entonces, en ese momento en que vamos a ser nosotros allí premiados, ¿cierto? Va a haber, ¿cierto?, una premiación. En ese juicio que se llama, ¿cierto?, el tribunal de Cristo, no es para condenar. El Señor ahí no va a condenar a nadie, pero sí nos va a hacer preguntas. De acuerdo a la palabra, yo estoy diciendo esto. ¿Ya? De seguro que van a haber muchas preguntas. Y una de las preguntas que creo yo será, ¿cierto?, eh, una de las preguntas importantes que el Señor nos va a hacer, ¿cierto? Van a ser van a calar tan profundo, va a ser tan contundente lo que el Señor nos pregunte, que nos vamos a entristecer mucho en algún momento si no hemos hecho bien las cosas acá. Porque nosotros debemos entender, ¿cierto? Y estar muy conscientes también de esto, que la tragedia más triste para el ser humano es morir, ¿verdad? Cuando alguien se muere aquí en la tierra, nosotros lo lloramos, ¿cierto? Hacemos luto y todo aquello, porque es muy penoso cuando alguien muere. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia, ¿cierto?, de algún ser querido que ya partió. Yo vi, ¿cierto?, partir a mi abuelo, mi abuela, ¿cierto? Vi partir a mis padres, mi papá, mi mamá. Entonces, he pasado por ese terrible dolor, ¿cierto?, de perder a alguien. Entonces, es algo muy triste. Morir aquí en la tierra, ¿cierto?, causa un dolor tremendo. Pero la tragedia más grande es morir sin Cristo. La tragedia más grande para el ser humano será morir sin Cristo, sin haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Porque no seremos salvos. Entonces vamos a enfrentar otra muerte. Entonces el Señor viene a librarnos de todo aquello. Se fija, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que en ese tribunal, si bien es cierto, el Señor nos va a premiar por lo que hicimos acá en la tierra, pero tenemos que estar conscientes de que esto es
lo que el ser humano vive aquí en la tierra como tristeza al morir, ¿cierto? Pero luego, ¿cierto? Morir sin Cristo será pérdida total, pérdida total. Bien, como punto 3, nuestro Señor ya allí está en este tribunal, ¿cierto? Como punto 3, dice de que Dios Padre exalta a Jesucristo a lo máximo, a lo sumo, a lo máximo. Y lo dice claramente allí el verso 9 al 11, lo dice claramente. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ¿ya? Y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Dios, después que Jesucristo pasa por toda esta humillación, ahora Dios lo exalta a lo máximo. Le entrega un poder ilimitado. Le entrega el poder máximo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Lo que dice allí también Mateo, ¿cierto? En Mateo 28, 18, dice, ahí dice claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Allí lo dice Jesucristo mismo, ¿cierto? Y aquí lo está repitiendo el apóstol Pablo en esto que hemos leído. Entonces ahora nuestro Señor Jesucristo adquiere, ¿cierto?, la potestad de juez, máximo juez, ¿ya? Entonces allí es donde, y como dije, Mateo ahí, Jesús mismo lo dice primero, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo con todo el poder que nuestro Dios Padre le entrega a Él. Él es el encargado de hacer justicia. Entonces, aquí los creyentes, nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos vamos a presentar a ese primer tribunal que será el tribunal de Cristo. Y yo repito, lo menciono, porque ya lo había hablado antes, ¿cierto? Lo menciono porque es allí donde nuestro Señor nos va a hacer preguntas. Y creemos, ¿cierto?, que las preguntas que Él nos va a hacer, ¿cierto?, será, creo yo, conforme a su palabra, ¿cierto? No, y primero quiero reafirmar esto, quiero que nadie se pierda en este punto, porque usted ya es una hija, es un hijo de Dios salvo. Usted se va a la eternidad con Dios. Esto va a ocurrir en el cielo, o sea, cuando ya Jesucristo vino a buscar su iglesia, ¿verdad? Nos vamos al cielo y en ese tercer cielo, ¿cierto? En ese tercer cielo, nuestro Señor Jesucristo nos va a reunir a todos y allí nos va a hacer estas preguntas. Nos va a hacer estas preguntas, es muy lógico pensarlo y es muy lógico de acuerdo a su palabra que estas preguntas van a ser por todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces habrá al menos muchas preguntas, pero yo por lo menos imagino dos que serán tremendamente importantes. La primera pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hará: ¿qué hiciste con los talentos y los dones que te di? ¿Qué hizo usted, hijo? Joel Jara me dirá a mí, ¿cierto? Le dirá a usted, hija, nombre tanto, hijo, nombre tanto. ¿Qué hizo usted con los dones y los talentos que le di? Y allí nosotros tenemos que responder. Cuando nosotros tenemos un talento, ¿ya? Y más si Dios nos da un don, lo tenemos que usar, ocupar, lo tenemos que entrenar, ¿cierto? Ese don, y lo tenemos, ¿cierto?, que invertir. Tenemos que hacer algo con ese don que el Señor nos dio, con ese talento. Hablo de talento, por ejemplo, alguien que tiene una condición innata de tocar un instrumento, una guitarra, un acordeón. ¿Qué hizo con ese don?
lo puso al servicio de la obra del Señor. Se integró a algún coro de la iglesia o qué sé yo, participó en algún grupo cristiano donde usted tocaba cierto allí su instrumento, la guitarra o el acordeón o cualquier otro instrumento, ¿ya? Lo usó para la obra. Eso es un talento, ¿ya? O sea, el talento tiene que producir, se tiene que invertir, se tiene que entrenar, se tiene que desarrollar. Se fija, si no sabe mucho, con el tiempo se irá aprendiendo, hará, no sé, curso, lo que sea, pero su don lo va a escudriñar de tal manera que lo va a poner al servicio. Entonces Dios va a preguntar, ¿qué hiciste con ese don? Voy a resumir un poco, ¿cierto? Eso, con dos elementos de música nomás, hay muchos más, ¿cierto? O el canto, por ejemplo, que personas que nacen con esa voz tan especial que Dios les da y, y cantan. Yo siempre recuerdo a alguien que cantaba muy bien y nació en una iglesia que fue Elvis Presley. Él cantaba en un coro de la iglesia y después desapareció de allí, de la iglesia, se olvidó de Dios, siguió cantando, pero ya no para Dios. Pudo haber hecho eso y también cantar para Dios y haber llevado una vida mejor. Todos sabemos cómo él murió. Estoy dando un ejemplo así que se me acaba de ocurrir nomás. Talentos, dones. Los dones son varios, si consideramos los dones, de acuerdo a la Escritura, son 18 dones. Pero al menos hay 12 que son más reconocidos, ¿cierto? Y hablamos, por ejemplo, el don de sanidad, el don de profecía, el don de hablar nuevas lenguas, el don de servicio. Bueno, y podríamos seguir. Pero esos son dones, son habilidades, no son habilidades, estas lo da Dios a través del Espíritu Santo. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con el Espíritu Santo que da los dones, y desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y comienza a morar en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo comienza a repartir estos dones. Entonces, todo creyente tiene al menos un don. Entonces nos va a preguntar, Señor, ¿qué hiciste con eso? Lo pusiste al servicio de la obra. Oraste por los enfermos. Profetizaste cuando yo hablé a través del Espíritu Santo en tu corazón. Lo declaraste, lo dijiste. El servicio, sabiduría, ciencia, bueno, todos los dones, son muchos. Pero al menos tomemos dos nomás, o uno, el de sanidad. Hay muchas hermanos, hermanas, que Dios les entregó a través del Espíritu Santo el don de sanidad y no oran por nadie. Se fija entonces, allí estamos incurriendo en una tremenda falta. Entonces el Señor va a preguntar, ¿qué hiciste con ese don? Entonces, alerta, por favor, alerta a los que tienen esos dones, uno o dos, más los talentos, entonces póngalos al servicio de la obra. Póngalo al servicio y no es necesario estar en una iglesia, ¿cierto? Inserto, ahora no nos podemos reunir por la pandemia, pero allí en su casa usted si sabe tocar la guitarra, bueno, tome la guitarra y cante un corito, ¿cierto? Y alabe al Señor con su familia, enseñe. Más si hay un don, entonces muchas veces vamos rápidamente al médico, pero y lo primero que debemos hacer es orar. Se fija entonces usar los dones, usar los talentos. Es una pregunta que el Señor nos hará. Y nosotros será maravilloso responder, Señor, tú sabes qué hice con el don. Lo trabajé, lo hice. Hay una palabra, ¿cierto?, que está allí en Mateo 25, del 14 al 30, donde nos habla, ¿cierto?, de una persona, que el Señor Jesucristo lo dice, es una parábola que habla de los talentos. Y Él dice de que esto es semejante al reino de los cielos, lo dice el Señor. Entonces, por eso es importante, por eso es que esta pregunta va a aparecer ahí, porque el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre
que yéndose dice que le entregó a sus siervos, le entregó talento, a uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Entonces le dijo que trabajaran con los talentos porque él iba a volver a pedir cuenta. Y usted puede ver esa historia, está allí una parábola del Señor, que es preciosa. 2 de ellos trabajaron los talentos, pero uno no, lo enterró. Y él es considerado un siervo negligente, siervo perezoso, inútil. El Señor dice que lo desecha. Entonces, por esa razón, esa pregunta va a aparecer. Si usted quiere saber un poco más de eso, repito la cita, Mateo 25, del 14 al 30, ahí está esa parábola, preciosa. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué hicimos con los dones y los talentos? Bien, primera pregunta. Segunda pregunta, que también es tremendamente importante, y yo diría que la que más nos debe preocupar a nosotros. ¿Cuál es esa segunda pregunta? Y va principalmente para los que somos padres. Y cuando digo padre estoy incluyendo a la madre, papá y mamá. Si usted es mamá y usted es papá, usted y yo somos responsables de nuestras familias. Y esa pregunta estoy muy seguro de que el Señor también la va a hacer. Nos va a preguntar como segunda pregunta, que irá en todas las preguntas que el Señor nos hará. ¿Qué hiciste con la familia que yo te entregué? Yo creo que esta pregunta nos va a estremecer, hermano. Nos va a estremecer allí en la presencia de Dios, siendo hijos de Dios, siendo salvos allí. Pero esa pregunta va a aparecer. ¿Qué hiciste con la familia? ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste con tu hija? Y vamos a tener que responder. Y quizás allí nosotros tendríamos que hacer un análisis, quizás como papás, nosotros nos hemos preocupado mucho de las cosas materiales, de los estudios de los niños, de nuestros hijos, y que es importante y que es necesario hacerlo. Pero ¿cuántos de los papás que me están viendo y me están escuchando ahora se han preocupado de enseñarle el camino, ¿cierto?, de cómo conocer a Cristo, cómo conocer a este Señor que trae salvación? Entonces allí se empieza a complicar, porque todo lo terrenal, todo lo que nosotros le podamos entregar a nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con este planeta Tierra, todo se va a quedar acá, y es más, un día va a desaparecer completo. No nos llevamos nada, todo se queda acá. Lo único que queda, mis queridos hermanos y hermanas, lo único que queda es lo que tiene que ver en el área espiritual, en el área de la enseñanza, de la palabra, del Evangelio, de conocer a Cristo como Señor y Salvador, explicarle a ellos que vino Jesucristo a morir por nosotros, y explicarle todo este pasaje que está tan bien clarito, ¿cierto?, allí en Filipenses 2, leer el capítulo completo. Entonces, esa es una de las preocupaciones más grandes que nosotros debemos tener en esta tierra, porque si solamente nos abocamos a entregarle todo lo material, todo lo que tiene que ver con esta tierra, que tengan un buen pasar, que tengan, ¿cierto?, que no tengan necesidades, que no pasen hambre, que no pasen frío, todo es una preocupación natural de nosotros, pero tiene que ir paralelo a esta enseñanza cristiana. Nosotros tenemos que hacer de nuestros hijos creyentes en Jesucristo, para que pasen a ser también hijos e hijas de Dios. Y tiene que haber una preocupación constante. Tiene que ser una preocupación constante, de tal manera que esto nos tiene que quitar a nosotros el sueño, hermano, hermana. Si nuestros hijos en este momento, o tus hijos, que son todavía menores de edad y están en la condición en que usted les tiene que enseñar, yo no tengo ya ese problema, sí lo tengo seguramente con mis nietos, y a ellos en lo que yo pueda voy a hacer, ¿cierto? Y les voy a mostrar, les voy a enseñar el camino, pero ya es responsabilidad de sus padres ahora. Y mis hijos todos conocen al Señor. ¿Cuán cerca de Dios están ellos aplicando en su vida diaria
Cada uno de ellos lo sabe. Yo los veo desde afuera y cuando pregunto me dicen, no, yo estoy comunicado con el Señor, yo oro, yo hago esto, lo otro. Y yo digo, bien, y yo sigo orando para que eso se refleje más todavía. Pero es una preocupación. Yo creo que los padres nunca dejamos de preocuparnos por ello, cuando somos cristianos, cuando conocemos la verdad y cuando sabemos que viene esa muerte segunda después de esta muerte terrenal. Viene una muerte segunda. Entonces yo voy a hablar un poquito de eso. Entonces nuestra preocupación como papá está, está, está ligada, ¿cierto?, a esa condición material aquí en la tierra, prepararlos para esta vida terrenal, pero la preparación que no tiene que fallar, la que tiene que ser constante, tiene que ser permanente, es la vida que viene después de la muerte. Prepararlos a ellos para que conozcan a Jesucristo y sean merecedores también de la vida eterna. Porque yo creo que la pregunta final que el Señor hará, ¿dónde están tus hijas? Imagínese usted llegando al cielo, ¿cierto? Y está allí en este tribunal de Cristo. Ya es salvo, ¿cierto? Es salva si es mujer. Y allí va a preguntar el Señor, ¿dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hijo? Y quizás la respuesta de nosotros es que, Señor, estamos tan cansados, tan preocupados del trabajo. Quizás muchos van a decir, no, yo tuve que trabajar horas extra, tuve que trabajar, ¿cierto?, en 2 trabajos para poder que me alcanzara para pagar, ¿cierto?, la renta o el dividendo de la casa y todas las cosas y el estudio de mis hijos, etcétera, etcétera. Y podremos dar miles de excusas respecto de eso. Y estaba muy cansado, por lo tanto tiempo para el Señor, tiempo para usted, en este caso lo vamos a tener al frente, no tuvimos porque estaba muy cansado, estaba muy preocupado haciendo tanta cosa. Y aquí en la tierra pasa con muchas personas, están preocupados de tanto eso, ¿cierto? De lo material, que finalmente no hay tiempo para ir a una iglesia. Ahora no nos podemos congregar, pero sí antes lo hacíamos y esperamos que esta pandemia termine pronto y tendremos tiempo para empezar a congregarnos de nuevo. Pero hay muchos que dicen que por el trabajo, porque están muy cansados, no pueden congregarse. Y que enseñarle a los hijos, ¿cierto?, del Señor es como complicado, no puedo. Siempre habrá mucha excusa. Pero la pregunta sonará y que nos hará estremecer, ¿dónde están tus hijos? Mire, se habla, le voy a contar una historia, algunos, principalmente en Chillán, lo conocen, la conté en una oportunidad, y esta historia trata de un padre que estaba muy ocupado, un padre que siempre se preocupó de su hijo, ¿cierto? Trabajó mucho y dentro de todo tenía, ¿cierto?, un hijo que se supone más o menos de una edad 4 a 5 años. Y dice que salió al campo, un día de campo, se fue al campo, anduvo con su hijo por allí, ¿cierto? Y realmente como estaba muy cansado, él dice que se recostó debajo de un árbol, un día de calor, ¿cierto? Se recostó debajo de un árbol y le pidió a su hijo que jugara ahí, pero que no se alejara de ahí, del lugar. Y dice que él se quedó dormido y al quedarse dormido, lógicamente descuidó a su hijo porque estaba muy cansado. Su hijo dice que a cada momento se fue alejando más y más, hasta que llegó a una parte alta donde había un precipicio. Un precipicio que tenía una cantidad grande de metros hacia el fondo, y el hijo llegó a ese lugar y cayó por ese precipicio. Se fue al fondo y ya podemos imaginar, ¿verdad?, el resultado. Su hijo muere jugando. No vio el peligro.
Los niños no ven el peligro. A ellos les interesa jugar. A ellos les interesa ocupar su tiempo en jugar, en divertirse. Él en su calidad de niño no midió las consecuencias de caer, ir al vacío y morir allí. Este padre cuando despierta se da cuenta que su hijo no está cerca donde él pensó que estaba y empezó a buscarlo desesperadamente y luego corre hacia ese lugar del precipicio y llega allí, mira hacia abajo y ve su cuerpecito allá al fondo. Él no sabe cómo llegó a ese lugar corriendo, bajando, pero su hijo ya estaba muerto. Ese padre casi se vuelve loco por lo que pasó. Descuidó a su hijo en el momento preciso. La historia es triste, ¿verdad? Terrible. Pero así pasa cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no instruimos, no entregamos enseñanza cristiana, no le enseñamos a nuestros hijos buscar la presencia de Dios, no les señalamos el camino para que encuentren a este Señor que está disponible las 24 horas del día para recibirnos y darnos adopción como hijos. Cuando nosotros nos preocupamos solamente de las cosas materiales y solo dejamos cierto tiempo para eso y no les enseñamos el camino que deben tomar ellos en la medida que vayan creciendo. Un hijo de un cristiano tiene que criarse en esa condición, tiene que ser instruido, enseñado, tiene que ser exhortado con la palabra de Dios. Y esa responsabilidad nosotros no se la podemos entregar a nadie, somos nosotros los padres cristianos que tenemos que entregar esa enseñanza. Tenemos que dársela a ellos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo que ellos nunca conozcan al Señor. Y quizás muchos pensamos que con el tiempo, sí, a lo mejor que ellos busquen. No, no es así. Algunos dicen, no, dejemos ser al hijo nomás, que haga lo que quiera y que él elija lo que quiera. No, Señor te va a pedir cuenta, el Señor nos va a pedir cuenta, nos va a decir qué hiciste con tu hijo. Es parte de la herencia que Dios te da para que la cuides y la enseñes y le muestres el camino. Entonces, este consejo va para todos. Usted y yo somos responsables de nuestros hijos hasta que sean mayores de edad. Ahora, si ya tenemos hijos que son mayores de edad y le mostramos el camino y se apartaron, ya nosotros dejamos esa responsabilidad sobre sus manos. Ellos son responsables de su vida, así como son mayores de edad, son responsables también de buscar al Señor. Estaremos orando por ellos, les estaremos mostrando de nuevo el camino, pero ya la responsabilidad pasó a que ellos deben decidir. Pero ante la mayoría de edad nosotros somos responsables de señalarles el camino. Entonces allí es donde nosotros debemos tener cuidado. Entonces, la necesidad urgente de ver a nuestros hijos, para los que son padres con hijos menores de edad, es ahora, no es mañana. No pierdas ni un solo minuto. Si realmente tu hijo y tu hija no conoce al Señor todavía, o no ha sido instruido, no ha sido enseñado como el apóstol Pablo enseña, ¿cierto? Que debemos instruir a nuestros hijos. Así también lo dicen los proverbios, y podría mencionar muchas palabras, pero no es la idea. La idea es que hagamos ahora eso. Quizás no lo hemos hecho, quizás hay muchos padres de los que me están escuchando no lo hicieron antes.
Pero la buena noticia, como siempre decimos, ¿verdad? La buena noticia es que el Señor nos da una nueva oportunidad y quizás ahora mismo es el tiempo que usted decida y diga, a partir de ahora yo voy a empezar a enseñar. Voy a corregir esto que he hecho mal. Le he dado todo a mi hija, a mi hijo, le he dado de todo, pero no le he enseñado lo más importante, que es el camino hacia la eternidad con Dios. Amén, así que es tiempo ahora de hacerlo. Bien, ya ha pasado bastante la hora, mi hermano. Yo podría seguir exhortando, pero yo creo que usted ya me entendió. Todos los que están viendo este video ya entendieron, ¿verdad? Que es urgente. Ahora es donde debemos enseñar a nuestros hijos. Ahora es cuando debemos entregarle la instrucción antes que sean mayores de edad. Porque después cuando ya son mayores de edad, repito esto, ya son dueños de decidir ellos por voluntad propia. No los podemos obligar. Pero mientras sean menores de edad, usted tiene todo el derecho de enseñar, de formar, de educar a su hijo en el área cristiana, enseñándole de qué vino a ser Jesucristo aquí a la tierra. Amén. Yo quisiera orar por aquellos que en estos momentos no conocen a Jesucristo y que quisieran dar el paso de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es solamente una decisión personal. Pero quizás alguien está escuchando y nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo quisiera pedirle ahora que en estos momentos, allí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y si puede arrodillarse allí donde está, hágalo. Y yo voy a hacer una oración y repita esta oración conmigo. Señor Jesús, voy a su presencia en esta hora, rogándole que en su gran amor y misericordia, Señor, me ayude. Yo en estos momentos creo fielmente en esa obra redentora que usted realizó en la cruz, que entregó su vida por mí, que derramó su sangre por mi vida. Yo creo en ese sacrificio santo. En segundo lugar, mi Señor, me arrepiento de haber vivido sin usted, sin haberlo reconocido a usted como Señor y Salvador de mi vida. En tercer lugar, le pido, mi Señor, que me perdone por todas aquellas cosas que hice mal, aquello que está fuera de todo orden. Perdone todas mis faltas, mis pecados. Se lo ruego en esta hora. Y finalmente, Señor, como cuarto punto, le pido que me adopte como hijo o como hija y me inscriba en ese libro de la vida que un día se va a abrir allí en los cielos. Yo quiero ver mi nombre allí registrado. Gracias, Señor, porque ahora mismo estoy siendo registrado allí en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque ahora yo soy tu hijo, soy tu hija, adoptado por usted. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, créame que ya dio el primer paso, el más importante, está inscrito en el libro de la vida y pasó de muerte a vida. Estamos hablando en el área espiritual. Pasó de muerte, ¿cierto?, a vida espiritual. Grandioso, grandioso, lo felicito, la felicito si dio este paso. Continúe porque esto no termina, esto termina solamente hasta que dejemos de existir aquí en la tierra y pasamos a la eternidad con Dios. Pero sin Cristo nos vamos a otro lugar. Pero usted que dio el paso, ahora ya es una hija, es un hijo de Dios. Bien, voy a orar entonces para terminar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en forma especial por aquellos que dieron el paso de recibirte como Señor y Salvador. Por aquellos, Señor, que ahora están inscritos en el libro de la vida. Son mis hermanos, son mis hermanas. Y te ruego, mi Señor, entonces, que consideren este mensaje, que consideren esta palabra, bendito Dios, que está, Señor, para que los padres en forma especial nos preocupemos, Señor, de lo que usted nos ha entregado, los dones, los talentos y lo que nos entregó, Señor, lo más preciado, esa herencia, Señor, que son la familia, que son los hijos, que son las hijas, y a quienes tenemos la responsabilidad de instruir, Señor, en tu palabra. Gracias, mi Señor. Entonces,
Te agradecemos infinitamente, mi Señor. Yo bendigo a mis hermanos antiguos, bendito Dios. Aquellos que están, Señor, perseverando. Aquellos que están débiles, Señor. Tráelos pronto, Señor, y coloca firmeza en sus mentes, en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús lo pido, mi Dios. Te pido en forma especial, Señor, por estos que dieron el paso ahora, Señor. Estos que hicieron la confesión de fe. Te pido por ellos, fortalece sus vidas, Señor, y abre puertas de bendición para ellos. Y que pronto, cuando pase la pandemia, Señor, se integren a una congregación, Señor, y allí sigan alabando y glorificando tu nombre y instruyéndose en tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.